y en esta ocasión vamos a aprender sobre cómo configurar WordPress con Docker. Para este video asumo que tú ya conoces WordPress, que ya lo usas o lo has usado para algún proyecto y que también tienes las nociones de Docker. De no ser así, es importante que revises algún otro libro o documentación sobre Docker para que entiendas un poquito más de qué es y cómo funciona. Pero bien, ¿cómo es que tú realizas el versionado de tu código cuando desarrollas justamente un sitio web o cuando desarrollas un plugin o un tema a la medida en WordPress? ¿Cómo haces esta configuración? Bueno, Docker aquí es donde viene a brillar y donde nos va a venir a ayudar bastante con eso. Y particularmente por tres aspectos. Uno por el tema de la desplegabilidad, otro por el tema de la escalabilidad y también por el tema de la portabilidad, que son ciertos atributos de software que son muy interesantes, sobre todo en los ámbitos de la cultura de DevOps. Y aunque no exista esa cultura, es muy interesante porque nos permite justamente poder manejar nuestro código como si fuera la parte de la infraestructura, ¿no? O como bien lo conocemos como la infrastructure as code. Entonces es muy interesante aquí cómo entra Docker a ayudarnos en esto, y es una manera, me parece, un poco más profesional de hacerlo. Si es que no lo haces aún así, creo que este video va a ser muy útil para ti. Ahora bien, lo primero que se tendría que hacer es instalar Docker y tendríamos que instalar también Docker Compose. Docker obviamente es la tecnología que nos va a permitir poder manejar y crear nuestros contenedores a partir de imágenes. Estos contenedores, o estas más bien las imágenes, justamente son imágenes que están hechas de algún sistema operativo, y estas imágenes pues ya traen cierta versión del sistema operativo. Algunas otras imágenes ya traen el sistema operativo, traen configurado ya un servidor o traen una base de datos, etc. Eso depende mucho de las imágenes. En el caso de Docker Compose, vamos a verlo como un pequeño orquestador de los contenedores. ¿Y por qué digo un pequeño orquestador de contenedores? Porque sí existen ya orquestadores más en forma o más robustos para orquestar contenedores, como puede ser Kubernetes o como puede ser Docker Swarm, por ejemplo. Hay otros, pero digamos que de una manera más local en nuestra propia máquina podemos tener un pequeño orquestador que nos va a poder permitir conectar diferentes contenedores, configurarlos en una misma red para que estos contenedores puedan comunicarse entre sí, cosa que si lo hiciéramos sin Docker Compose sería quizá un poquito más, el trabajo sería un poquito más de talacha hacerlo, pero pues Docker Compose nos facilita mucho eso. Entonces al final vamos a necesitar Docker y Docker Compose. En mi caso, pues bueno, para hacer más rápido este pequeño ejercicio, yo ya lo tengo instalado. Ahora bien, vamos a revisar el proyecto. En este caso, nuestro proyecto va a constar básicamente de un par de carpetas y por supuesto de nuestro archivo de Docker Compose, que es donde va a venir toda la configuración. Ese archivo de Docker Compose, simplemente de hecho vamos a crearlo aquí y le vamos a llamar Docker Compose.yam. Ese es nuestro primer archivo y aquí es donde vamos a poner toda esa configuración. Otra carpeta que vamos a necesitar va a ser la carpeta de MySQL. Esto va a ser muy importante porque con esto vamos a poder persistir los datos de la base de datos, aunque apaguemos la computadora o aunque digamos que suspendamos o cancelemos los servicios de un contenedor, porque recuerden que cuando corremos contenedores, estos contenedores solamente están vivos en el momento en que están corriendo, y al momento en que los matamos o los cancelamos, en ese momento toda la información desaparece, ¿no? Digamos que es esa información efímera. Entonces, en este caso, para que nosotros podamos persistir toda la información, toda la base de datos que genera WordPress, que nos genera una serie de tablas, y obviamente no tengamos que estar creando esta base de datos cada que echemos a andar Docker, pues obviamente vamos a necesitar poder persistir los datos de MySQL en nuestro disco duro. Ahí es donde vamos a usar algo que se llama volúmenes.
Los volúmenes véanlo como un disco duro, como si fuera una USB, donde nosotros estamos diciéndole al contenedor dónde tiene que ir a buscar esa información y que naturalmente queda guardada en nuestro disco duro. Eso es por un lado. También vamos a necesitar otros volúmenes justamente haciendo referencia a los archivos que vamos a estar desarrollando, que en este caso podrían ser un tema, ¿no? Un tema que estemos desarrollando a la medida, podría ser un plugin o varios plugins y por supuesto la carpeta de uploads. Entonces para eso lo que voy a hacer es crear una carpeta que se llame src, haciendo alusión a source, y dentro de esta carpeta voy a crear justamente una que se llame themes. Vamos a crear otra carpeta que se llame plugins y vamos a crear otra carpeta que se llame uploads. Para los que ya conocen un poco WordPress, estas carpetas les deben ser bastante familiares y de hecho son las carpetas que varían de contenido. El resto de carpetas de WordPress prácticamente son el core de WordPress y no deberíamos de tocarlas. Entonces, eso es como por un lado, y por otro lado tenemos nuestro Docker Compose donde vamos a poner toda la configuración. Entonces recuerden, básicamente en esta carpeta y en esta carpeta vamos a tener dos volúmenes, que es lo que nos va a poder permitir persistir la información. Por un lado la información en base de datos y por otro lado la información de nuestros archivos. Repito, para que cuando apaguemos Docker o simplemente cuando apaguemos la computadora no tengamos que repetir este proceso de volver a crear los archivos o tener que guardarlos en alguna otra carpeta y pegarlos aquí. O sea, nada de eso va a ser necesario, y además de que esta estructura va a ser muy útil al momento de versionar nuestro código. Es decir, vamos a versionar nosotros nada más estas carpetas. Esta carpeta nada más la vamos a dejar con un git ignore específico para que solamente deje la carpeta y no meta el contenido. Aquí en esto de MySQL es donde se va a guardar toda la información de MySQL, pero realmente se versiona solamente la carpeta es lo único que se versiona. Y realmente en nuestro repositorio lo único que va a haber son estas carpetas, que es parte del volumen, y nuestra configuración, y listo, ¿no? Entonces aquí es donde viene la parte útil de que esto va a ser portable a donde tengamos nosotros justamente esta definición de contenedor y de esta orquestación. Vamos a poder aplicar en cualquier lugar donde esté instalado Docker y Docker Compose, y va a ser bastante útil. Entonces vamos en este caso a la configuración de Docker Compose. Lo primero que tenemos que hacer es indicar la versión que vamos a estar usando de Docker Compose. En este caso vamos a estar usando la versión 3.3 y vamos a necesitar definir, por supuesto, nuestros servicios o nuestros contenedores si lo queremos ver de esta manera. Para ello, como bien lo hemos dicho, vamos a necesitar una base de datos, y para eso ya existen muchísimas imágenes que nos pueden dar justamente la instalación de MySQL, ¿no? Entonces vamos a comenzar creando uno de nuestros primeros contenedores. Va a ser DB y vamos a tener una imagen que en este caso va a ser MySQL, y en este caso nos va a interesar la versión 5.7, que es de las versiones más estables, digámoslo. Por otro lado, vamos a decirle que necesitamos algunos volúmenes o un volumen. En este caso, recuerden que el volumen que vamos a necesitar va a ser este de MySQL. Ahora, ¿cómo lo indicamos? Lo que vamos a hacer aquí simplemente es indicarle primero cuál va a ser la carpeta que se encuentra en nuestro disco duro, ¿no? En este caso, en nuestro disco duro la carpeta va a ser MySQL. Entonces, este es tal cual. Y ahora tengo que indicarle dentro del servidor, ¿no? Dentro del servidor de esta imagen, en dónde se encuentra esa instalación de MySQL. Entonces, en este caso, con conocimiento de causa, sabemos que esa instalación se encuentra en var lib MySQL. Ahí es donde justamente se encuentra esa instalación. ¿De acuerdo? Hay que recordar mucho que dependiendo de la imagen que descarguemos
este volumen o la ubicación de MySQL podría variar. Es importante que revisemos naturalmente la documentación, en este caso de la imagen que estemos bajando, la revisemos en Docker para saber qué estamos bajando y cómo lo podemos configurar. Ahora, por otro lado, tenemos que definir los puertos. Esta parte es muy interesante. Nosotros por lo regular nos conectamos por el puerto 3306 a las bases de datos. Este mismo puerto lo vamos a usar para que nuestro contenedor de base de datos se conecte al contenedor de WordPress. Van a ser dos servidores separados. Por un lado el contenedor de la base de datos que está en MySQL y por otro lado el contenedor que va a ser WordPress, que está en otro servidor y que de hecho está en Debian. La imagen que vamos a bajar está en Debian. Entonces, no podemos dejar, o no siempre vamos a poder dejar por defecto el puerto 3306 por algunas particularidades. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a querer entrar a ver la base de datos de MySQL, poder ver las tablas que se generaron, poder insertar datos de prueba, etcétera. Y eso lo vamos a querer hacer a través del contenedor, meternos al contenedor de MySQL y poder ver los datos ahí. Pero en mi caso, por ejemplo, que me ha pasado aquí en la Mac, en la máquina en la que estoy, el puerto 3306 ya está ocupado. Entonces yo no lo voy a poder usar si es que quiero acceder a la base de datos desde mi computadora. No, repito, de manera interna entre contenedores, ahí sí se van a poder comunicar. WordPress con la base de datos sí se va a poder comunicar por el puerto 3306. Ahí no va a haber problema. Pero cuando yo quiera conectarme al contenedor, digamos, en este caso desde mi máquina, usando, por ejemplo, SQL Pro, que es una herramienta para poder gestionar bases de datos, no lo voy a poder hacer por el puerto 3306. Entonces tengo que indicarle de alguna forma a Docker Compose cómo podría acceder desde fuera justamente a ese contenedor. Entonces, en este caso particular, yo le voy a indicar que voy a entrar por el puerto 4306 cuando quiera acceder desde fuera del contenedor, pero de manera interna ese contenedor va a estar disponible por el puerto 3306, ¿de acuerdo? Entonces siempre es importante recordarlo. El primer puerto es el puerto por el cual puedo acceder al contenedor desde fuera del contenedor, pero cuando lo estoy corriendo con Docker Compose y se crea esta red, el puerto por el que se va a comunicar internamente va a ser por el puerto 3306. Ahora, voy a agregar por acá otra característica que justamente es un restart always. Esto es simplemente para que cada que corramos Docker Compose, bueno, se reinicie el contenedor. Bien. Una cosa particular que tiene esta imagen de MySQL que estamos descargando es que nos da una serie de settings importantes. Aquí nosotros ya estamos descargando prácticamente MySQL como si estuviéramos lo tuviéramos instalado en un servidorcito. Entonces hay una serie de características o de configuraciones que nosotros como desarrolladores sabemos que necesitamos sí o sí, como puede ser el password del root, como puede ser el nombre de la base de datos, el usuario y el password con el que necesitamos acceder, y que es una información obligada justamente cuando se programa en WordPress, cuando se instala. Entonces, para ello, por ejemplo, tenemos una primera configuración de MySQL, que es el password por defecto para el root, ¿no? El usuario root. Entonces aquí vamos a ponerle simplemente some password, una cosa por el estilo, ¿de acuerdo? Hay otra que es donde le tenemos que indicar cómo se va a llamar la base de datos. Entonces aquí vamos a ponerle que se llame WordPress. Vamos a indicar también con qué usuario vamos a poder acceder. Y aquí le vamos a poner justamente también WordPress. WordPress. ¿Qué nos falta? Pues el password. Entonces vamos a poner MySQL password y le vamos a poner también WordPress.
¿va? Ok, entonces hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro contenedor de MySQL. Si se dan cuenta, realmente no estamos hasta ahorita instalando absolutamente nada. Realmente todo se va a descargar de esta imagen de la nube, que es de MySQL, la versión 5.7, con estas configuraciones que estamos aquí. Y cuando se instale en esta carpeta, todo lo que se instale de esta carpeta interna del contenedor, que es la instalación de MySQL, se nos va a instalar aquí en esta carpeta. De hecho, si se fijan, pues ahorita la carpeta está vacía, pero ya verán adelante cómo se va a llenar de archivos esa carpeta. Bien, ahora el siguiente punto aquí, o el siguiente servicio que necesitamos, es propiamente el de WordPress. Entonces, aquí en el de WordPress hay una cosa muy importante. Le tenemos que decir que este servicio o este contenedor depende de la base de datos, y eso pues lo sabemos porque pues sin la base de datos WordPress no va a funcionar. Entonces depende de eso. Entonces simplemente aquí este contenedor podrá depender de uno o varios contenedores. Entonces aquí simplemente le vamos a indicar que depende del contenedor DB, que es como le hemos llamado en este caso a nuestro contenedor de base de datos. Por otro lado, también, como ya lo dijimos, voy a necesitar aquí una imagen justamente que me traiga ya WordPress. Entonces aquí es muy sencillo. Simplemente le voy a decir que voy a necesitar la imagen llamada WordPress y le voy a decir que me traiga la última versión. Si yo quisiera una versión específica, por ejemplo, le puedo decir que me trajera la 5.3, por ejemplo, ¿no? Obviamente siempre tengo que checar que en la nube o en Docker Host o Docker Hub justamente exista esa imagen o las versiones que hay disponibles. En este caso, pues aquí siempre me va a traer la última. Como recomendación, si tú ya tienes o sabes que tu desarrollo va a funcionar en una versión muy específica, pues a lo mejor vale la pena que siempre le dejes aquí esa versión específica, porque si no, al momento en que vuelvas a montar esta configuración en algún otro servidor y resulta que hay algo que se rompa por una versión diferente, pues ahí vas a tener un problema. Entonces es súper importante que consideres esa configuración. Otra cosa que vamos a necesitar justamente van a ser los volúmenes. En este caso dijimos que queremos hacer referencia a estos tres volúmenes. Entonces recuerda que el volumen primero le vamos a indicar la carpeta, digamos, que hace referencia a nuestro disco duro, ¿no? En este caso son estas carpetas. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle aquí que en la raíz, en source, vamos a tener themes. Y a ver, entonces esta carpeta de themes es justamente esta carpeta que ahorita está vacía. Ahora tenemos que indicarle la carpeta hacia adentro del contenedor, que en este caso dentro de este contenedor, como les había dicho, esta imagen lo que monta es un sistema operativo de tipo Debian. Con base en esa configuración, lo que vamos a encontrar es que la instalación de ese WordPress va a estar en var www html, y justamente a partir de aquí ya empieza la carpeta wp content, y dentro de wp content tenemos themes, ¿de acuerdo? Entonces ahí es a donde estamos apuntando justamente nuestro volumen, es decir, themes, que es este que tenemos aquí, que está en nuestro disco duro. Todo se va a descargar, o todo eso va a hacer referencia a la ruta que está de nuestra imagen dentro de ese servidor a esta carpeta. Eso es muy importante. Otra que podamos usar, y que ya lo dijimos, puede ser el de plugins. Entonces yo pongo aquí plugins, están en la misma ruta y ahí lo pongo. Y otro que también es muy importante justamente va a ser el de uploads. Lo pongo aquí y ahí está, ya tenemos uploads. Aquí se me fue una diagonal de más, ahí está. Son nuestros tres volúmenes, que son justamente estos tres volúmenes. Entonces hasta aquí va todo en orden.
¿no? A lo mejor ustedes podrán decirme, oye, pues yo en mi desarrollo nada más estoy modificando un tema o estoy creando un tema. Entonces no necesito de estar creando plugins o rescatando plugins. Perfecto, entonces no necesitaría el volumen, no necesitaría este volumen. El de uploads yo sí lo dejaría porque todo aquel archivo que tú subas desde el gestor de multimedia de WordPress va a utilizar uploads, ¿no? Archivos, imágenes, etcétera. Entonces te recomiendo que lo dejes, pero si crees que no lo vas a necesitar, pues también podrás omitirlo. O a lo mejor nada más vas a usar el de plugins y no vas a necesitar el de temas. Bueno, yo aquí pongo los tres por si ocupas los tres. Ahora bien, lo que sigue, así como lo hicimos con MySQL, es los puertos. Aquí también es muy común que tengamos ya el puerto 80 ocupado en nuestra computadora. Es muy común. Por eso es que algunos programas como Champ, WAMP, etcétera, MAMP, usan otros puertos como el 80, el 8080, el 8000, etcétera. Aquí vamos a hacer algo igual. Entonces, lo que le vamos a decir es que desde fuera del contenedor vamos a acceder por el puerto 8000, por localhost por el puerto 8000 y hacia adentro pues vamos el contenedor de WordPress con el contenedor de MySQL. Sobre esa misma red se va a conectar por el puerto 80. Ese puerto pues naturalmente ahí adentro no está ocupado, pero desde fuera sí vamos a usar el puerto 8000. Entonces vamos a dejarlo de esa manera y vamos a poner también aquí que en el restart también cada que iniciemos los contenedores se reinicie. Y como lo platicamos también, aquí vamos a tener una serie de variables también o configuraciones de WordPress para que la instancia se pueda crear correctamente. ¿Qué tipo de cosas necesitamos? Bueno, si tú recuerdas, cuando tú instalas WordPress, te pide el nombre del host, te pide el nombre del administrador, el password, justamente para que se pueda hacer todo el setup y la configuración. Es muy importante esa configuración. Entonces, aquí va a ser muy parecido a lo que hicimos con MySQL, con el contenedor o la imagen de MySQL. Y aquí vamos a tener WordPress. Vamos a decirle dbHost y le vamos a decir que el host o la base de datos a la que nos vamos a conectar es esta, ¿de acuerdo? Aquí naturalmente no le estamos indicando localhost o una IP o nada, o sea, le estamos indicando el nombre del contenedor. Cuando Docker Compose corre, él sabe que db hace justamente referencia a este servidorcito que se está montando acá en el puerto 3306. Entonces así es como se configura. Tenemos otro que es WordPress. Vamos a darle por acá db user y vamos a decirle igual acá que es WordPress. También tenemos que definir el password. Le vamos a poner WordPress y obviamente estos datos del usuario del password pues tienen que coincidir con los que definimos aquí, ¿no? Tienen que coincidir para que se pueda conectar a la base de datos. Y finalmente vamos a decirle cuál va a ser el nombre de la base de datos que necesitamos, que en este caso pues ya vamos a ponerle WordPress para fines prácticos. Y listo, básicamente con esto ya tenemos definidas las características necesarias para poder echar a andar el Docker Compose. Entonces, ya teniéndolo instalado, nosotros nos vamos a la consola en la raíz, ¿no? En este caso, vamos a darle aquí para ver que estamos en la raíz y justamente aquí podemos ver que está Docker Compose y están las dos carpetas con los volúmenes. Simplemente lo que vamos a hacer, ya teniendo instalado Docker y Docker Compose, vamos a darle Docker Compose y le vamos a dar Up. Y vean lo que va a suceder. Dependiendo obviamente si lo hacen por primera vez o no, aquí se va a tardar y va a empezar a descargar las dos imágenes, la de MySQL y se va también a poner a descargar la imagen de WordPress. Dependiendo la conexión, dependiendo la velocidad de su conexión, pues puede que se tarde más o menos. Ahora, varias veces va a estar ocurriendo esto de que la conexión
es rechazada. Eso es porque el contenedor de WordPress se lanza, se inicia, pero el contenedor de la base de datos sigue arrancando, sigue instalándose, etcétera. Entonces WordPress trata de estarse conectando con la base de datos y no se conecta porque la base de datos todavía no termina de instalarse. Pero ese contenedor de WordPress va a estar intentando conectarse hasta que logre, hasta que digamos MySQL ya esté andando, pues entonces ya se va a poder conectar, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice es que ya se levantó la conexión, la base de datos. Vamos a ver. Y de hecho por acá también ya debe estar el proceso de WordPress, ¿no? Que debe estar andando. Entonces vamos a ver si todo esto está en orden. Vamos a ver. Debería correr. Vámonos justamente acá. Y le vamos a dar localhost y dijimos que estamos en el puerto 8000. Entonces fíjense, aquí ya nos está pidiendo justamente el setup. Aquí se brincó un paso en el setup de WordPress porque ya nada más nos está pidiendo directamente el nombre del sitio, el username y el password para poder acceder a WordPress. Entonces aquí vamos a ponerle coderos, vamos a dejarle coderos y vamos a ponerle contacto coderos y vamos a instalar. Entonces comienza la instalación y listo, ya lo instaló. De hecho vamos a regresar para acá y ya está corriendo justamente nuestro proyecto. Ahora bien, lo que yo les decía, muchas veces nosotros vamos a querer monitorear cómo está la base de datos. Entonces, para ello, ustedes pueden abrir la herramienta de su preferencia, incluso puede ser PHPMyAdmin si lo tienen instalado. Yo aquí tengo SQL Pro y simplemente lo que voy a hacer es el host, en mi caso en Mac, le voy a poner 000. El usuario, pues dijimos que era WordPress, la contraseña dijimos que es WordPress. Voy a dejar opcional la base, aunque también le puedo poner WordPress. Y recuerden, aquí no va a ser 3306, porque 3306 es lo que nosotros definimos de manera interna. ¿Recuerdan? Ese es para que se comuniquen los contenedores dentro de la red que crea Docker Compose. Cuando queremos conectarnos desde fuera, tenemos que usar este puerto. Entonces, lo que hacemos aquí es poner 4306 y le damos conectar y listo. Aquí ya podemos justamente ver las tablas. Entonces, si yo aquí me salgo del proceso, aquí ya se está saliendo del proceso, observen. Está terminando el contenedor de WordPress, está terminando el contenedor de base de datos. De hecho, si le doy docker ps, que este comando lo que me dice son los contenedores que están activos, pues no hay ningún contenedor activo. Entonces, si yo refresco aquí, ya no están dando el servidor. Y si yo le doy, por ejemplo, acá trato de entrar a una tabla, no me deja porque se perdió la conexión, ¿no? Entonces, vamos a volver a echar a andar el contenedor. Le vamos a dar docker compose up. Y en teoría debería quedar nuestra base de datos ya con la instalación. Es decir, ya no nos debería volver a pedir instalar la base de datos. Ya no nos debería pedir pues nada. Simplemente dejarnos la configuración que ya habíamos dejado anteriormente. Entonces vamos acá. Ya está refrescando y listo. De hecho, vean, aquí ya no me pidió hacer el setup de nuevo. Porque finalmente la base de datos ya se quedó creada. Ya se quedó persistida en nuestro disco duro, que justamente es lo que tenemos acá. Vean cómo aquí se crearon todas estas carpetas y aquí está la base de datos justamente de WordPress, ¿no? Aquí está toda la persistencia de las tablas, etcétera. Entonces es muy importante que al momento de versionar el código, obviamente esta carpeta solamente venga indicada. Es decir, que hagamos un git ignore del contenido de la carpeta, más no de la carpeta. Y lo único que estaremos versionando es la carpeta sin contenido, estas 3 carpetas, ¿no? De hecho, vean aquí como ya tengo algunos plugins creados que son los que trae por defecto WordPress y algunos temas que son los que trae por defecto WordPress.
Y aquí en Uploads no tengo nada, pero eso se vería después. Entonces, pues básicamente esa es la forma como podemos usar Docker con WordPress. Es una forma que se me hace bastante interesante, que le podemos sacar mucho provecho. Y al final, si lo queremos montar en una AWS, en un Azure, en un Google Engine, en un DigitalOcean, pues mientras tengamos Docker ahí, podemos agarrar perfectamente estos archivitos, los montamos, nos aseguramos que tengamos Docker andando y Docker Compose, y va a funcionarnos, ¿no? Entonces justamente ahí viene el beneficio que platicábamos de poder hacerlo portable, de poder hacerlo escalable y además de poderlo hacer desplegable de manera sencilla. Entonces espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Compártanlo para aquellos que estén buscando una alternativa de correr WordPress usando contenedores, en este caso Docker. Si el video les gustó, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal, por supuesto, si no están hecho. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.